Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos en este día San Mateo capítulo 9, versículo 9. Hoy la iglesia recuerda al apóstol San Mateo, apóstol y evangelista. Estuvo con Cristo y escribió un evangelio. Y una de las cosas que él recuerda, Mateo, fue que Jesús se acercó. Miren tan bonito lo que escribe en Mateo 9. Y cuando Jesús se acerca a él, lo mira en el lugar donde estaba, era recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos era los que le sacaban la plata a la gente para darle a Roma, pero se quedaban con una tajada, con una parte. Tenían algo que se llama corrupción. Y Jesús lo sacó de ese lugar feo. El problema no fue ese. El problema es que cuando Jesús lo saca del lugar donde estaba, de ladrón, de sinvergüenza, robando, los fariseos se dieron cuenta y le dicen a Jesús: este es un publicano, una persona mala, y usted se sienta con él. Y Jesús lo defiende. Este publicano no era una persona justa, era un ladrón, un ratero, pero yo me lo llevé y desde ese día se convirtió. Entonces vamos a ver cómo la gente de la iglesia, muy santa, muy buena en este evangelio, muy inmaculada, cuando ve a alguien que cometió un error, que cometió una falla y se acerca a Dios, de una vez lo señala, lo apunta como hacían los fariseos. Y eso pasa hoy día. Todas las personas que se acercan a Dios, que se acercan a la iglesia, son señaladas por su vida anterior, por su pecado, por su vicio, pero no miran el corazón que cambió, que mejoró. Y Jesús dice en el Evangelio: yo vine a llamar a las personas malas, pecadoras, en malos caminos, y no a condenarlos. A veces ustedes y yo tomamos una actitud condenatoria en la iglesia y es un error. Y debemos darle acogida a las personas pecadores que quieran cambiar, que quieran mejorar. No es que usted se va a acercar a Dios y va a seguir en los mismos caminos chuecos y sucios. No, señor. Si usted cambió, Dios lo perdonó. Pero no podemos andar señalando a la gente que tenga historia negra, a la gente que tenga historia negativa. ¿Conoces algún pecador que se haya acercado? Así como lo hizo Mateo. Vamos a meditar Mateo capítulo 9, versículo 9. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas,
a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar reunidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, y alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 18 vamos a responder todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él que nos asista y que nos acompañe para vivir esta celebración, para vivir este compartir de la palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Déjenme ver la cámara porque no tengo camarógrafo. Compartimos y meditamos en este día el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 9. Me toca grabar y me toca predicar. Y en este Evangelio vamos a ver, hoy es el día de San Mateo, apóstol y evangelista. Y en este día vamos a compartir el Evangelio de Mateo 9:9, donde Jesucristo dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hay un problema grave en la iglesia y son los señalamientos. Cuando una persona llega a la iglesia, se acerca y es nuevo, es muy señalado y es muy criticado. Yo lo he vivido. Cuando yo era seminarista y estaba más joven, todavía tenía más pelo y no tenía canas, estaba más chamo. Yo recuerdo que iba a las comunidades y llegaba con sotana negra. Llegaba con clérima. Y llegaba de seminarista. Y yo decía, me voy así para que la gente sepa que soy seminarista. Y cuando la gente me miraba, me decía, ahí llegó el pichón de cura. Ahí llegó el monaguillo, ahí llegó el seminarista, pobrecito seminarista. ¿Quién sabe si ese seminarista llega a ser cura? Y yo era seminarista y yo decía, y es que la gente sí es mala. Cuando me miraban celebrando la palabra, moviéndome para un lado, para otro, predicando, llevando la palabra, decía, ojalá que cuando sea cura tenga ganas de seguir predicando. Ojalá, mire, la gente era terrible. Cuando yo me ordené, recién ordenado sacerdote, ahí sí tenía que usar la camisa clerical, me colocaban mi camisa y me iba a hacer la misa. No creían que yo era el padre y me decían, usted es un seminarista, ¿qué va a estar colocándose? Yo les he contado la historia de la sacristana que me encontré, que me sacó a trotepisco de la sacristía, ¿se acuerdan? Que les he dicho, me sacó corriendo, pues yo iba a hacer el matrimonio y no creía que yo era el padre. Me dijo, quítese eso, usted es un ministro, un monaguillo con las cosas del padre, fuera de aquí. Me sacó, no se juega. Tocó que llamar el padre para decirle que yo era el padre. Cuando llegué a trabajar en la parroquia, la primera vez que llegué a una parroquia igual, la gente decía, pobrecito, mandan aquí a esta parroquia los sacerdotes más jovencitos, a los que no tienen experiencia. ¿Qué van a saber de celebraciones? De nada. Llego a otra parroquia igual, pobrecito el padre. Salimos de un padre adulto para llegar a un padre joven, se va a caer la parroquia. Palabras muy despectivas hacia mí, siendo ministro, siendo sacerdote y siendo consagrado. Imagínese usted, dijo Jesucristo, si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Cuando voy a la comunidad, conozco a muchos de ustedes personalmente, llegan y se quedan, padre, yo pensaba que usted era más gordo. Padre, yo pensé que usted era más mayor. Es que la voz suya parece de una persona grande. Y yo digo, guara. La gente es inconforme. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Si a mí como sacerdote donde vaya me critican, hablan de mí, me dicen las cosas en la cara, ¿usted por qué se viste así? ¿Usted por qué habla así? ¿Usted por qué anda con fulano? ¿Usted por qué anda en ese carro? ¿Usted por qué anda así? Y empiezan a fastidiar las personas. ¿Qué no harán con una persona que se acerque a misa y era mala? Por ejemplo, que se convierta un brujo y se acerca a la iglesia. ¿Qué no dirán del brujo? Que se convierta un borracho y se acerca a la iglesia. ¿Qué no dirán del borracho? Que se acerque una persona que vivía en concubinato a la iglesia. ¿Qué no van a decir del que era concubino? Que se acerque una persona que robaba a la iglesia. ¿Qué no van a decir? Y así sea ladrón. ¿Qué no van a inventar de esa persona? Así sea concubino, así sea adúltero. ¿Por qué dentro de la iglesia somos tan feos? ¿Por qué dentro de la iglesia le damos golpes tan duros al cuerpo de Cristo? Le hablamos tan feo a la gente que viene llegando. ¿Con qué gana la gente se va a acercar? A veces en la iglesia hay unas casicas y unos caciques, unos viejos y unas viejas mandonas y fastidiosos
que lo que hacen es echar broma, que lo que hacen es juzgar, que lo que hacen es condenar y criticar, porque tiene 20 años en la iglesia, ahí se cree el santo, el perfecto, y el que venga tiene que ser perfecto. Se acerca una persona que vive en concubinato, quiere cambiar su vida, quiere mejorar su vida, pide participar de la iglesia. No, porque usted vive en concubinato, entonces lo vamos a sacar y lo vamos a correr. Un momentico, las cosas no son así. Ese que está en concubinato necesita a Cristo. Vine a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Ese que vive en concubinato quiere servir. Métalo, involúcrelo, que participe, aunque sea un poquito, que pueda, aunque sea limpiar la iglesia, las bancas. Esa persona, escuchando las palabras de Dios, se va a convertir y va a cambiar. Si ese es el borracho del pueblo y se lo pasa borracho y se acercó un día a misa, siente lo que escuche en la misa, no lo discrimine, no lo lastime, no lo corra, no lo saque, que escuche la palabra de Dios. Ese que es borracho puede cambiar. Esa que es bruja se acercó a la iglesia y se acerca y usted lo que hace es señalarla y apuntarla pendiente que si se lleva la hostia para la casa o no se la lleva, si se va a robar el cuerpo de Cristo o no. Esa mujer se está acercando a Jesús, puede ser que cambie. Tenemos un chip aquí en la mente, somos santos, yo soy santo y el otro es pecador. Y andamos en la iglesia como policías pendientes de los demás para verle sus defectos, para verle su pecado, para verle su miseria, pero no somos policías de nosotros mismos, ni averiguamos lo que estamos haciendo. Y qué triste que pase en la iglesia ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente de buen corazón se acerca a Cristo? ¿Y cuánta gente que dice tener buen corazón los corre, los aparta, los aleja? Esa persona que es muy pecadora, que es muy bebedora, muy tomadora, llena de tatuajes, llena de, porque es que está todo tatuado, entonces es un peor pecador. No, ya va, no, se tatuó, quiere cambiar, quiere mejorar. Eso que se puso en la piel no se lo puede cambiar, quitar, pero puede ser que tenga un buen corazón porque usted lo corre, porque usted lo trata mal. Pero es que anda como un bandido. Oye, usted no es Dios para verle el corazón. Si se quiere acercar a Dios, ¿cómo puede acercarse si usted le cierra la puerta? Dice Jesucristo que Él vino por los pecadores. El que hoy recordamos, Mateo 9:9, era un hombre pecador. Mateo era publicano. Recobraba, cobraba, buscaba los impuestos. Y era de las personas que si usted no tenía cómo pagarlo, metía a la cárcel. Que era capaz de robarle al papá, a la mamá, a los hijos y a la familia sin importar nada, porque tenían que darle los impuestos al emperador. Era de las personas que tenía autoridad y tenía guardias y le decía, agarren a este y lléveselo preso y no le importa hasta que pague lo último que se debe. Era duro, era rústico, drástico. Mateo no era pan blando. Mateo no era un santo, no señor. Ese Mateo que ustedes y yo leemos en el Evangelio. Ese Mateo que escribió un Evangelio con 28 capítulos que está en la palabra de Dios. Antes de escribir esa palabra que fue inspirada como geógrafo, ese Mateo no era pan blando, era sinvergüenza, era ladrón, era una persona mal portada, era una persona que no conocía a Dios, pero se encontró con Dios. Y fíjese lo que hizo este hombre, escribió un evangelio y fue apóstol de Jesucristo, cambió. ¿Cuánta gente se le ha cerrado las puertas de la iglesia porque eran paganos, porque eran malos, porque robaban, porque cualquier cosa hacían mala? ¿Y cuántas oportunidades se han perdido en la iglesia? ¿Cuántas oportunidades se han echado a perder? ¿Cuántas vocaciones y cuánta gente se ha ido porque nosotros lo corremos como Mateo? Cristo vio en Mateo no a un pecador solamente, sino a un hombre de buen corazón que podía cambiar y podía mejorar. Cristo vio en Judas a un hombre de buen corazón que podía cambiar y mejorar. El problema de Mateo fue que sí cambió. El problema de Judas fue que no cambió. Los apóstoles de Jesucristo no eran santos. Hoy la iglesia los nombra santos porque cambiaron, pero no eran santos.
Aquellos que seguían a Jesús, Pedro, Andrés, Felipe, Santiago, eran adinerados, tenían platica. Simón, el celote, venía de una banda de sinvergüenzas, de salteadores, de ladrones, que agredían a la gente y tenían espadas. Estudie la vida de cada apóstol de Jesucristo antes de la conversión. Estúdiela. Pablo de Tarso, lea Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los 9. Perseguía a muerte a los cristianos, se los llevaba presos. No eran unos santos, entiendan. Los que seguían a Cristo, los que escribieron, los agiógrafos, no eran de lo mejor. Lucas era un hombre adinerado. Lucas era un doctor, pero convertido. Cambiaron. Cristo le dio una oportunidad. Cristo les dio la oportunidad de cambiar, de ser mejores. No anduvo juzgándolos, no anduvo condenándolos. ¿Y cuánto bien hicieron a la iglesia? Miren la historia, por ejemplo, de los santos de San Agustín. ¿Han leído la historia de San Agustín? San Agustín no era una persona buena, era un sinvergüenza. Lea la historia de San Agustín. Por ahí hay una película también, véala. San Agustín no era de lo mejor, no señor. San Agustín le dio mala vida a su mamá. San Agustín era un pagano, estuvo en una secta. Andaba de promiscuo, era vagabundo, sí. Creo que hasta un hijo tuvo, que murió. A los 33 años se bautizó, conoció a Cristo gracias al intelecto de San Ambrosio y cambió su vida. Y gran santazo que tuvo la iglesia. ¿Cómo la ven? Entonces no vengamos nosotros dentro de la iglesia a decir que todos de la iglesia son santos, que son inmaculados. Si usted nació bueno y se ha mantenido bueno dentro de la iglesia, bendito sea Dios. Pero aquel que venga malo, dañado, podrido, que venga en vicios y en pecado, debemos tenderle la mano para que se acerque a Dios y pueda cambiar. ¿Qué no está bien? Que vengan las personas a meter ideologías en la iglesia y a crear vagabunderías y sinvergüenzura. Que una persona que le mojen la canoa, le pelen los cables, de eso del abecedario. Se acerca a la iglesia, ¿puede acercarse? Sí, pero si cambia. Ah, no, pero es que se acerca a la iglesia y quiere meter matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. No, raspado, póngale cero. No, señor. Aceptamos al pecador, pero no el pecado, raspado, no está bien. Que una persona que se haya dañado la piel con tatuajes se quiera acercar a la iglesia. Claro que sí. Pero entonces quiere que todo el grupo se tatúe la piel y se marque yo de Cristo y se marque. No, señor, raspado, póngale cero. Se acepta el pecador y el pecado se rechaza. El pecado, el vicio, pero no el pecador. A ese se recibe. Que venga un borracho al grupo juvenil y se acerque un joven tomador y quiera acercarse a la cosa. Bienvenido. Ah, pero que quiera llevar al grupo juvenil a todo, a tomar miche y aguardiente y a emborracharse y a tomar tequila. No, señor, raspado, póngale cero. Cuando una persona como Mateo se acerca a Cristo es para cambiar, es para mejorar, es para que su vida sea distinta. Entonces tenemos por un lado a la gente que no deja acercar a las personas que condenan, como Mateo, que señalan, que apuntan porque tiene un pecado, no lo dejan acercar ni a la iglesia ni a nada. Y tenemos por otro lado gente que le da oportunidades a la gente que no tiene una vida muy recta, es acercarse a Dios, se acerca y entonces estos quieren podrir y dañar. No, está muy mal. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Si Dios le dio la oportunidad a usted de acercarse a la iglesia es para que cambie, es para que mejore, es para que sea diferente. No para que venga a traer toda esa marramuza, esa porquería de vicio y pecado que tiene. No, señor, eso sí está mal. Porque a veces tenemos personas que se quieren acercar a Dios, que quieren vivir una experiencia, la vivieron, pero nunca cambiaron y siguieron siendo la misma papa podrida, los mismos sinvergüenza y nunca cambiaron. Por el contrario, están contaminando a otros. No, señor. Debemos aprender de este evangelio, Lucas 9:13. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo nuestro Señor vino por la gente que tenía pecado, por la gente que tenía vicio, sí, pero no para infectarse y contaminarse o no para llevar esos vicios, esos pecados. Vino a acercarse a los pecadores para que cambiaran, para que mejoraran, fueran diferentes.
Entonces, quiero pedirles a todos ustedes, no seamos jueces implacables de las personas. No seamos personas groseras. Debemos ser conscientes que si alguien se acerca a la iglesia con deseo de cambiar, con deseo de ser mejor, debemos darle la mano. No podemos cerrarle la puerta. No podemos ser groseros. No podemos ser altaneros. No. Debemos tenderle la mano para que esa persona se sienta a gusto. Para que ese niño, para que ese joven, para que esa persona que hizo algo malo, entonces pueda cambiar. No podemos diabolizar a las personas y marcarlas, no. Porque cuando Jesús, ya le voy a leer, cuando Jesús se encuentra con Mateo 9:9, no lo condena, no lo juzga. Aunque era un bandido, aunque era un mal portado. Pero entonces tenemos los santos de la iglesia, los fariseos. Que cualquiera que viene, que cualquiera que se acerca tiene defectos. Todos tienen defectos para ellos. Todos son malos, todos son pecadores. Todas las cosas son malas, no. Y Cristo se juntaba con pecadores y Cristo se juntaba con gente que hacía ese tipo de cosas no para contagiarse. Dice Lucas capítulo 7, versículo 34. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. A Cristo, por acercarse a los publicanos y pecadores, le decían glotón, bebedor, comelón. No crea que a Cristo no le decían mal porque sus amistades no eran buenas. No, Cristo logró que sus amistades no muy buenas cambiaran. Y tenía personas muy buenas. Por ejemplo, María, Marta, Lázaro, que eran muy buenos. Tenía a varias personas que lo ayudaban, que eran muy buenos, mujeres muy buenas, pero también tenían unos que lo rayaban totalmente y hablaban de Cristo hasta el punto de decir, Lucas 7:34, el Hijo del Hombre come y bebe y dicen que es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Eso decían de Cristo, por los amigos que se gastaba. Pero Cristo no le cerró la puerta a los pecadores. Cristo les dio la oportunidad para que cambiaran. Cristo les dio la oportunidad para que fueran mejores. Y a veces ustedes y yo, creyéndonos muy santos, muy teniendo a Dios agarrado por la chiva y con aureola, con las manos juntas somos los que más juzgamos y discriminamos y dañamos y destruimos a la gente. No, señor. Se condena al pecado, pero al pecador se recibe y se acepta. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No es que va a venir el pecador con el pecado a contagiar a todo el mundo. No, error, raspado, póngale 0. Si viene, viene a cambiar, viene a mejorar, viene a ser diferente. Y debemos estar pendientes porque no podemos caer en los mismos vicios y pecados que un día criticamos. Pero no por eso podemos correr a la gente, despacharla y sacarla. Usted es un concubino, entonces no puede participar en nada de la iglesia. Aunque sea, puede barrer el piso. ¿Cómo que no? Usted es una persona que está tatuada, entonces tiene que alejarse de la iglesia. Puede hacer algo en la iglesia. ¿Y cómo se quita los tatuajes? ¿Cómo se lo quita si ya no lo puede quitar, güey? Que se tape. Usted es el borracho, usted está marcado como una persona promiscua, usted es un adúltero, y andamos juzgando y a esa persona las tiramos, la desechamos. Y ese es el peor error que usted puede hacer. Ese es el peor error y nunca Cristo lo cometió. Todo pecador que se acercaba a Cristo arrepentido, Él lo recibía con los brazos abiertos. Acuérdense del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Es el mejor ejemplo que puede haber. Pronto, traigan el vestido, cámbienselo. ¿Por qué le va a cambiar la ropa? Porque esta huele a feo, cámbiensela. Se acercó el hijo pródigo al padre y una de las primeras cosas que hizo el papá fue cambiarle los vestidos, cambiarle la ropa. Devolverle la dignidad. No lo corrió, no lo botó. Viene el hijo tuyo, el otro el hijo el mayor, viene el hijo tuyo que come y bebe, es un pecador, un sinvergüenza, y usted lo acepta. Y dice el papá, este hijo mío estaba perdido, pero volvió a la vida. Ese es Dios, el que nos recibe con los brazos abiertos para que ustedes y yo cambiemos y mejoremos. Nadie es santo, mi hermano, mi hermana. Nadie es santo.
Todos tenemos pecado, pero a veces se nos mete la apariencia de santo, se nos mete como que el diablito y entonces empezamos a juzgar y empezamos a condenar y a señalar a la gente. Y eso es un error que tenemos y debemos cambiar y mejorar. Bueno, saludo a todos los hermanos quienes están llegando en el chat. Dios les bendiga, gracias por su granito de arena, a los que nos ayuden, que el Señor les recompense. Mateo capítulo 9, versículo 9. Oído al tambor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo. ¿Qué hacía? Mateo estaba sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Mateo lo que hacía era cobrar los impuestos. Uno que otro se lo echaba al bolsillo. Uno que otro metía preso porque no pagaba. A la fuerza tenía que sacar los impuestos. El emperador necesitaba cubrir sus guerras, necesitaba sacarle los impuestos a la gente y mandaba a personas publicanas en ciertos lugares con guardias a cobrar impuestos que luego iban a las arcas y a los tesoros del emperador, con lo que podían construir, hacer, levantar. La gente trabajaba y por trabajar la tierra pagaba un impuesto. La gente tenía un hogar y pagaba un impuesto. Todos tenían que pagar impuestos. Algunos tenían, les cobraba. Otros no tenían, también les cobraban. Y como no podían pagar la deuda, a veces los metían presos. Ese era el papel de Mateo. El papel de Mateo era aplicar justicia para el emperador. Y a veces le quedaba alguito y se lo embolsillaba. Y le quedaba alguito y era padre. Eran tratados publicanos, eran tratados como pecadores, como ladrones, como gente mala a la que la gente no quería porque eran estrictos. Ese era Mateo. Mateo no era un santo. Mateo, el que escribió el libro de San Mateo, no tenía una aureola y Cristo bajó del cielo. Mateo, Cristo lo encontró y le dijo: ven Mateo, sígueme. Y Mateito era buenecito. No, error, no te imagines eso. Mateo, el que escribió el libro evangelista y siguió a Jesús, era una persona pública, pecadora, que podía robar, que podía meter preso a cualquiera. Hacía justicia porque tenía guardia, era rústico, era duro, tenía carácter. Ese era Mateo. Y estaba en su lugar de trabajo. Ejercía su cargo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No creamos que los santos, no creamos que las personas que son ahora elevadas al altar, que bajaron del cielo, no. Tenían vicios, tenían pecados, sí, pero los dejaron por Cristo, mejoraron. No creamos que en la iglesia vamos a encontrar gente muy buena y santa. No, vamos a encontrar ladrones. ¿Sí? A mí me han bajado hasta la ofrenda, la limosna, las ofrendas que dan los monaguillos cuando no me descuido. Se toman el vino, se comen las hostias y me bajan la ofrenda, se la llevan, se la embolsillan. Y tengo que estar yo pendiente. ¿Sí? Gente que ha trabajado conmigo que parece muy buena, pero son pícaros, son ladrones. Se llevan las cositas. Un día se me desapareció un teléfono y nunca más lo volví a ver. ¿Cómo la ven? Y estaba dentro de la misma casa, de la misma iglesia. Yo no sé quién lo llevó, ni supe nunca. ¿Sí? Usted en la iglesia no se va a encontrar gente muy buena. Gente que usted hace la comida, va y se lleva la comida de la casa. Va y se lleva el papel higiénico, se lleva cualquier cosita. Sí, yo tengo que estar pendiente. Cuando llegan las ropitas, yo tengo que estar muy pendiente, porque llegan las ropitas, llegan las cositas a la parroquia. Cuando me doy cuenta, las que mismo que trabajan, va y se llevan las cosas. No. Tenemos en la iglesia gente que no es muy santa. ¿Sí? Gente que me ha estafado, gente que me ha quitado. También. Bueno, ni para qué les hablo de eso. Pero hay gente mala. ¿Qué pasó con Zaqueo, con Mateo? Jesús le dijo: vente, sígueme. Jesús lo llamó en ese lugar donde estaba. Mateo estaba en un lugar de dinero, de poder robar, de poder portarse mal, y ahí lo sacó Jesús. Jesús no se fue para el cielo y dijo: ya va, voy a llamar a Mateo. Mateo, baja del cielo. Y Mateo bajó con las alitas y con la oreja. No. Se lo encontró allá trabajando. Lo vio como era. Se dio cuenta quién era.
una persona en un lugar público que podía hacer cualquier maldad y fechoría. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Qué hizo Mateo? Dejó lo que estaba haciendo y se fue con Jesús. Por eso al final de este evangelio Jesús va a decir, yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Mateo dejó lo que estaba haciendo y se fue detrás de Jesús. Dejó el mal camino, dejó el mal comportamiento, dejó las cosas malas. ¿Cuándo nos sacaremos de la mente nosotros que a la iglesia van a ir los santos, que a la iglesia van a ir las personas buenas? No van a ir. Usted se va a encontrar en la iglesia gente que roba en su trabajo, gente que miente. Usted se va a encontrar en la iglesia gente que fuma droga, gente que ha violado, que ha matado, gente que ha matado a su hijo en el vientre. Usted se va a encontrar en la iglesia una parranda de pecadores. Entienda, mi hermano, que en la iglesia se va a encontrar eso. Decía el Papa muy bonito, la iglesia es un hospital y se va a encontrar enfermos del pecado. Que si usted se para de su asiento y deja su bolsa y deja su celular ahí y se va a comulgar, cuando venga puede ser que se lo roben y se lo quiten y usted va a decir, ¿y qué pasó? Pues se quedó dormido, mijo. ¿Por qué dejó eso ahí? Es que estoy en la iglesia. Sí, la iglesia es la casa de Dios, pero la casa de Dios también más gente que le gusta las cosas ajenas. Una señora, estábamos una vez en un retiro. Nos fuimos a un retiro y la doña muy confiada. Estando en pleno retiro, llega en un momento que nos llaman a comer. Y dice el encargado, si quieren dejen sus cosas en las sillas. Vamos a comer y volvemos. Yo dije, no, yo no dejo nada, me llevo todo. Al fin de cuentas no pesa nada, el libro, la Biblia, lo que tengo. Y la doña dejó el celular y dejó la plática. Y nos fuimos, comimos, volvimos. Y cuando volvimos, se arma tremendo zaperoco. Le tumbaron el teléfono a la señora de la cartera, del bolso. Y le tumbaron la plática. Y aquella señora gritaba, zapateaba y decía, más yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a la iglesia. En la iglesia lo que hay unos sinvergüenza, unos rateros, eso insultaba. Y yo decía entre mí, ¿quién la manda? Siga dejando el teléfono y se lo van a quitar. Otro retiro, nos fuimos con un padre, con el padre José Gregorio. Pregúntenle al padre José Gregorio, nos fuimos al retiro y el padre dejó la carterita, el dinerito y el celular guardado. Cuando volvimos, le han peinado al padre el celular y eso fue hace un tiempo atrás, y le han quitado el dinero. El padre bravo. Yo tenía las cosas mías en el bolsillo, guardadas. No las dejé en la habitación, eran habitaciones comunes. Y le quitaron las cosas. ¿Cuánto le costó al padre para recuperarlo? Oye, no te vas a encontrar santos en la iglesia. ¿A cuántos monaguillos yo no he encontrado comiéndose la hostia y tomándose el vino? Y en la sacristía tomando el vino, sin vergüenza. ¿Y a cuántos no he encontrado con las manos en las ofrendas sacándose la ofrenda? ¿Y a cuántos no he encontrado después de la misa cuando dan frutas comiéndose las frutas? ¿Y a cuántas personas no he encontrado en su bolso metiendo la harinita, el arroz y metiendo el azúcar? ¿Y a cuántos no he encontrado llevándose las cosas de la parroquia? Sí, yo estoy claro que en la iglesia no hay santos. Porque está haciendo algo malo, entonces yo lo voy a correr, lo voy a botar. No, yo tengo que llamarlo, tengo que sentarme con él, decirle, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Por qué anda mordiendo la mano del que te da de comer? ¿Por qué te comportas así? Cuando se ven descubiertos, esas personas empiezan a mejorar, empiezan a cambiar, empiezan a ser distintos. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia no tienen vicios? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia no viven en concubinato? Dígame, ¿cuántos no van a la iglesia? Muchos. Porque estén en concubinato, entonces yo les voy a decir, aquí a la iglesia no entran concubinos. No, señor. Si les predico, les tengo que decir, les digo. ¿Cuántas personas que viven adulterio van a la iglesia? Y yo los conozco y yo sé por qué han hablado conmigo. Porque vayan a la misa, yo no puedo decirles, fuera de aquí, ustedes no pueden entrar. No, por el contrario, les tengo que hablar de Dios para que algún día dejen eso.
¿Cuánta gente que inclusive, mire, ustedes no me están preguntando, pero yo lo voy a decir, que han confesado así de frente y me han dicho, padre, yo lo robé a usted, padre, yo lo odio a usted, yo le mandé a hacer una brujería a usted. Y así tengo que confesarme porque me arrepiento de eso. ¿Por qué tengo que agarrarle odio, resentimiento? Eso vamos a encontrar en la iglesia. ¿Cuántos drogómanos no van? ¿Cuántas personas que viven la prostitución y cobran, pagan su cuerpo y lo venden? ¿Cuántos protestantes no han ido a la iglesia y ellos también hay que recibirlo para predicar la palabra? No para que nos contaminen, para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas que han practicado el pecado de la muerte de su hijo en el vientre? ¿Cuántas mujeres han ido para allá? Y hombres también que apoyaron a sus mujeres. Y yo no puedo callarme, yo no puedo cerrarle las puertas. Yo no puedo decirle fuera de aquí de la iglesia. ¿Cuántas personas, inclusive asesinos, han ido a la iglesia buscando una ayuda, un refugio, porque sienten el peso de lo que hicieron, el castigo? Y el padre tiene que darle una recomendación que va y se entreguen a la justicia para que paguen las penas, porque no puede hacer más nada. Oye, cuando alguien malo se acerca, Cristo no lo rechaza. Cristo vio a Mateo y le dijo, venga para acá, pajarito, sígueme. Él se levantó, dejó lo que estaba haciendo y siguió a Jesús. Escuchen bien, él se levantó y lo siguió. Y lo siguió. Oído al tambor y paren la oreja. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, fue a conocer su casa. Entró donde él estaba. Una vez llegué yo a una casa y había una viejita de esas que son muy duras, muy drásticas. Estábamos visitando casas y resulta que me llamó mucho la atención porque estaba en una comunidad por allá misionando. Y llego a una casa donde me dice la señora, a esa casa no entre. Yo le digo, pero es que tenemos que visitar. No, padre, no entre a esa casa, no pierda el tiempo. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque ellos son concubinos, no se han casado. Y un padre no puede entrar en casa de concubinos. Esto lo aprendí, me lo dijo mi abuela. Yo le digo, mire, hermanita, yo vine para acá a llamarlos a todos, a invitarlos a todos. Pues si usted no quiere entrar, no entre, pero yo lo voy a visitar. Cuando yo llegué, estaba la pareja. Cuando yo llegué, el Señor me dijo, ¿qué quiere? Yo le dije, pues vengo a acompañarlos, a visitarlos. Dice la mujer, siga, padre. Bravos estaban. La señora no entró, porque ella estaba muy pura y no podía contaminarse. Yo llegué, le leí el pasaje de las Escrituras, normalmente leemos Marta y María, les expliqué, les hablé, hice una oración con ellos, cuando de repente yo veo que el hombre está lagrimeando. Y la mujer, cuando ve al esposo llorar, se ponen a llorar los dos. Cuando ve al marido llorar, yo hago mi oración, les doy un abrazo, les digo, los espero en la iglesia. Cuando me voy a ir, me dicen, gracias, Padre. Siempre que hacen misiones, siempre que vienen misioneros, nunca entran aquí. Esa señora que anda con usted, era mi ex-suegra. Era mi ex-suegra. Pero no me entendí con su hijo y nos dejamos. Y ahora vivo con esta persona. Y entonces ella me tiene un odio, un rencor. Y nunca ha dejado que nadie se acerque. Pero lo felicito y le agradezco por haber entrado. Sí vamos a ir. Miren, no pasaron 6 meses. Y esos dos, que eran los concubinos, cuando vieron la presencia del Padre en su casa, solamente por ese hecho se casaron por la iglesia. Y ahora son servidores de una parroquia, un lugar donde yo trabajé. A veces denigramos, rechazamos, tratamos mal. No debemos ir a congraciarle y a decirle, bien, sigan así, vivan así. No, debemos ir a hablar de Dios. Jesucristo estaba en la mesa en casa de Mateo, un publicano, un pecador. Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Miren lo que logró Jesús. Reunir no uno, sino a muchos. Reunir que varias personas en la misma condición que Mateo, reunirlos y sentarse con él y hablar con él. Miren la experiencia de Cristo cuando llamó a uno, los demás fueron también. De todo se convirtió uno, pero uno cambió. Cuando usted le abre la puerta
y le da la oportunidad que entre a la iglesia un pecador, una persona que es recriminada, rechazada, ahuyentada, corrida, lastimada, para que se acerque a tener un encuentro con Cristo. Dios toca ese corazón, lo cambia, lo renueva, lo transforma. No que se acerque a la iglesia a traer porquería y a traer pecado y a traer vicio. Que se acerque a la iglesia a cambiar y a mejorar. Dios toca ese corazón. Dios hace que ese corazón sea diferente. Dios hace que esa persona mejore. ¿Por qué no le damos la oportunidad? Cristo se sentó a la mesa y muchos, dice la Biblia, muchos pecadores y publicanos fueron para allá. ¿Usted imagina a Jesucristo? En medio de ladrones, en medio de publicanos, en medio de estafadores, en medio de gente no buena, en medio de gente mala, en medio de gente que no creía en Él, en medio de gente, pero ahí estaba su presencia y su presencia era respetable y su presencia logró cambiar conciencia, logró cambiar personas. Porque Cristo es el médico de los pecadores, es el médico de los enfermos, es el que sana el alma, la restituye, la cambia. Por eso a un pecador no le puedes negar la medicina que es Cristo. A un pecador no le puedes negar la palabra que es Cristo. Por el contrario, debemos ir a predicarle a esos que juzgamos como pecadores, que tratamos mal, que corremos, que apartamos, que rechazamos. Esos que nosotros rechazamos y corremos necesitan del médico y ese médico es Cristo y no se lo estamos dando porque es más fácil cerrarle la puerta, juzgarlos y condenarlos. Cristo se sentó a la mesa con los publicanos y todos se reunieron con Él. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Viendo esto, ahí están. Aquí vienen las viejas chismosas de la iglesia, aquí vienen los viejos. Aquí viene la gente esa que, bueno pues, que se cree más papista que el Papa, muy santa, muy buena, muy, bueno pues. Eso que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva. Los fariseos se dieron cuenta quiénes eran los que estaban con Jesús. Los fariseos no se acercaban a esa gente. Los fariseos ni por error se unían a compartir con esa gente. Y que los vieran en público con esa gente, menos. No, señor. Los fariseos eran tenidos como gente perfecta. Eran tenidos como lo maximito. Los fariseos se creían la última pepsicola del desierto. Se dieron cuenta que Jesús estaba tela para cortar. Le dijeron a los discípulos, a ver, ¿por qué tu maestro, que habla de Dios, predica de Cristo, predica del reino, habla, hace milagros, hace tantas cosas buenas? ¿Por qué tu maestro que agarra un látigo y saca a la gente que está vendiendo? ¿Por qué tu maestro que nos enseña que es autoridad? ¿Por qué tu maestro anda comiendo, anda sentado, anda con personas publicanas y pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué tu maestro anda con esta gente sinvergüenza? ¿Por qué los amigos de tu maestro se comportan feo? Y ahí está. Miren lo que era lo que querían los fariseos. Que los discípulos se desanimaran y rechazaran a Cristo. Que los discípulos dijeran, Cristo anda con estos, Cristo no es buena persona. Eso era lo que querían. Que los discípulos tuvieran una imagen mala de Cristo. Eso era lo que querían. Eso era lo que quería. Que los discípulos estuvieran con una mente cochombrosa acerca de Cristo. ¿Por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Es decir, con gente mala. ¿Por qué su maestro se rebaja a agarrar a los publicanos, a los pecadores, a sentarse a comer con ellos? Nosotros somos santos, con nosotros no nos dedica tiempo, pero a esos publicanos y pecadores sí. Miren la respuesta. Jesús los oyó y les dijo, vengan para acá, pajarito. No son los sanos los que necesitan del médico. No son ustedes santos. No son ustedes que tienen las puertas del reino de los cielos, las puertas del saber. No son ustedes los que se creen la última pepsicola del desierto. No son ustedes los que se creen maximito. No son ustedes los que creen los santurrones, los beatos. No, ustedes no son.
Son los enfermos los que necesitan del médico, son la gente enferma, son la gente pecadora. Estos con los que yo estoy sí son unos pecadores, estos con los que yo estoy son unos ladrones, pero ellos son los que necesitan de Dios. Por ello vine, para que se sanen, para que dejen el vicio, para que dejen el mal. Tengo que hablarles de Dios. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo comprendamos que la palabra de Dios está escrita por personas que tuvieron no una vida tan buena? Muchos escritores de aquí, el rey David, por ejemplo, de lo que se habla tan bonito no era lo mejorcito, no era muy bueno. Varios personajes de la Biblia fueron malos, fueron personas pecadoras, que un día le abrieron el corazón a Dios, mejoraron, cambiaron, hicieron el bien. Otros nacieron muy buenos, pero muchos de los que están aquí escritos en este libro que se llama Palabra de Dios son experiencias de gente que tuvieron un corazón chueco, torcido, que tuvieron un corazón detrás de otros dioses, cometieron adulterio, cometieron crímenes, cometieron cosas malas. Pero Cristo los llamó, Dios tocó su corazón y esos enfermos se curaron, se sanaron. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo comprendamos esto? Que los enfermos son los que necesitan del médico, que la gente enferma son los que necesitan de Dios, que la gente con pecado son los que necesitan esa curita, esa palabra. Es muy fácil ir a predicar a una persona buena, es muy fácil ir a predicar a una persona muy santa, ir a predicar a un padre, eso facilito. Ir a predicar a una monja, eso es facilito. Ir a predicar a un matrimonio que esté en la iglesia comprometido, eso es fácil. Pero ¿por qué no va y le predica a un protestante? ¿Por qué no va y le predica a una persona que venda su cuerpo? ¿Por qué no va y le predica la palabra de Dios a uno que trafica droga o órganos? ¿Por qué no va y le predica la palabra de Dios a un asesino? Ese está enfermo, a ese hay que predicar, ¿verdad que no? Porque no se convierten, porque no cambian. Entonces nosotros cumplimos el papel de los fariseos. Salimos a misionar y a hablar de Dios a los que conocen a Dios. Este evangelio que usted está escuchando, no solo le digo compártalo con su familia, compártalo con aquel que se fue de la iglesia, compártalo con aquel que no va a la misa, con aquel que no se ha casado, que no se confiesa, que ese también es hijo de Dios, que ese también necesita ser curado, que ese también necesita ser sanado, a ese que usted ha reprochado y ha descatimado para no pasarle nada de Dios, a ese háblele de Dios, a ese predícale de Dios, a ese hijo torcido, a esa oveja perdida, a ese que se ha descarriado. Por eso Lucas capítulo 5, 15, versículo 7 dice: habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta y no por 99 fariseos y justos y santurrones y viejas rezanderas que pasan en la iglesia, que se creen muy santos y viejos también, que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué usted no va y le predica a esos que le mojan la canoa? A esos que andan practicando eso del abecedario, a esos que andan matando a sus hijos en el vientre de su madre, a esos que andan aceptando ese tipo de cosas. ¿Por qué no va y le predica la palabra de Dios a un brujo? ¿Por qué no va y le predica la palabra de Dios a un ateo? ¿Por qué no va y le predica la palabra de Dios a un pecador, a una persona lastimada, herida? Es facilito predicar en la iglesia, dentro de la iglesia, buenos días, dar un saludo muy bonito, eso es hermoso. Pero ir a predicar a una persona que no sabe de Dios o que conociendo a Dios se haya rechazado, se haya apartado o sea pecador nato, que haga las cosas mal, a ese hay que predicarle. Y ustedes y yo, a eso no le predicamos. Y Jesús le dijo: no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. ¿Quiénes necesitan del médico? La gente enferma. ¿Quiénes necesitan del médico? Los pecadores. Y a ellos casi no le predicamos. Y a ellos poco le hablamos de Dios. Oigan, vayan y aprendan pues lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Los fariseos ofrecían sacrificio, expiación y perdón, y allá van todo el tiempo purificando. Eso era lo que cada ratico se bañaban, se ensuciaban, se bañaban, La misericordia es aquellos que nunca se han bañado. Tener compasión, sentir tristeza por un pecador que está malo de la vida, sentir tristeza y quererlo ayudar y quererlo levantar. ¿Por qué yo hago lo que hago? Miren, ¿por qué yo predico la palabra de Dios lejos de querer fama, lejos de querer cosas materiales? ¿Por qué yo me encargo de predicar? Porque yo sé que aquí mucha gente está escuchando este evangelio y escuchando la palabra de Dios
puede tener un vicio, puede tener un pecado. Y si se lo limpio, se lo restrego, le doy en la llaga y le limpio la herida y le coloco la palabra de Dios para que ella haga su efecto. Y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí escuchando este evangelio han cambiado su vida. Han sido testigos de la misericordia que han recibido de Dios. Han sido testigos que Dios ha sido misericordioso y les ha ayudado. Me llaman: Padre, ya nos casamos. Me llaman: Padre, ya dejó el aguardiente. Padre, ya me reconcilié con mi esposo. Padre, recuperé mi matrimonio. Padre, dejé la droga. Padre, dejé la prostitución. Me llaman, me escriben personas de todo el mundo diciendo que gracias a la palabra de Dios la vida cambió. Cuando voy y conozco a la gente de frente y salgo a predicar y salgo a evangelizar, la gente llora. Se les escurren las lágrimas, me abraza casi que ni me dejan respirar. Me dicen: Padrecito, gracias a esa palabra mi vida se cambió, mi vida se transformó. Eso es lo que Cristo quiere, que los pecadores escuchen la palabra para que cambien, para que mejoren. Cristo no quiere que en la iglesia estemos llenos de apariencia, que estemos puros santos. Debemos llamar a los pecadores, debemos llamar a la gente que no tiene una experiencia de Dios, que tiene una apatía a las cosas de Dios, que tiene vicio, que tiene pecado, no para que dañe la iglesia, no para que la ensucie, no para que la contamine, sino para que cambie, no para que la llene de vicio, de pecado, sino para que la palabra de Dios y Cristo, que es el médico, transforme los corazones y aprendamos que Dios quiere, antes de sacrificios, quiere misericordia. Y termina este evangelio diciendo algo muy bonito, me encanta. Versículo Mateo 9:13. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Oigan bien. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo vino por la gente mala. Cristo vino por la gente grosera. Cristo vino por la gente que necesitaba de Dios. Gente pecadora, gente herida, gente lastimada. Y si usted está escuchando este evangelio y algún día en la iglesia te corrieron, te sacaron, sepa que lo hicieron muy mal. Esos que te sacaron y corrieron, que se creían fariseos y santos, nunca leyeron este evangelio de Mateo 9, y menos el versículo 13. Así que no te vayas, acércate a la iglesia. Y cuando alguien venga con ínfulas de fariseo y de grandeza, diga usted: este no le sirve a Cristo. O este no leyó ese pedazo del evangelio que dice: Cristo vino no por los justos, sino por los pecadores. Y cuando venga la gente toda fea y toda grosera y pampanante y toda altanera y no te dejen hacer nada, ni leer, ni cantar, ni estar en un ministerio, diga usted: estos no pueden ser servidores de Cristo. O siendo servidores de Cristo, se les olvidó a qué vino Cristo. Porque Cristo vino por la gente pecadora, por la gente mala, por la gente que vivía mal. Cristo vino a cambiar conciencias, a cambiar corazones, a mejorar vidas, a transformar vidas. Y eso se nos olvida a nosotros. Que a ustedes y a mí, que estamos en la iglesia, nunca se nos olvide. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana vamos a leer San Lucas capítulo 8. Y vamos a ver, hoy vimos a San Mateo. Mañana vamos a ver a María Magdalena. Me llama la atención San Lucas capítulo 8 en el versículo 2 cuando dice: María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. María Magdalena. Hoy vimos a Mateo. Mañana vamos a ver a Santa María Magdalena. ¿Qué tenía María Magdalena? Pues nada más 7 demonios, no más. Y Cristo la llamó de Magdala. Y vamos a hablar de eso mañana. Hoy fue con los hombres, mañana vamos con las mujeres, Dios mediante. Porque también hay mujeres que parece que tienen no 7, sino una legión, tienen 12 de lo mal portadas. Algunas, no, ustedes no, otras. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten.
Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.